Buenas tardes, mi nombre es Javier Durán y voy a presentar la exposición final de la materia de gestión de la información para CETIS Universidad. En esta presentación se hablará de cómo escogí el tema, de cómo desarrollé el tema y de los pasos que tomé para realizar la monografía final sobre qué fue el proyecto de la materia de gestión de la información. Primero comenzaremos con la elección del tema, que pues para elegir el tema tuvimos que basarnos en una lluvia de ideas, que fue uno de los trabajos que se nos otorgó en la materia, y teníamos que hacer una lluvia de ideas sobre varios temas basados en relevancia y nuestro interés. Tenía que ser algo relevante a nuestra carrera y que nos interesara. Después de la lluvia de ideas tuvimos que escoger el tema que nos interesaba, y en mi caso terminó siendo la ciberseguridad, pues siempre me ha interesado mucho la electrónica y específicamente la parte de seguridad, pues se me hace algo muy interesante. Elección del título. Después de conseguir el tema de interés, tuvimos que encontrar qué áreas del tema íbamos a explorar en nuestra monografía para escoger el tema. En mi caso, traté de concentrarme traté de englobar todo lo que es la ciberseguridad en las diferentes partes que tiene la ciberseguridad, y siendo un poco, viendo en general de qué trata la ciberseguridad y qué es lo que cada una de las partes tiene que ofrecer. Entonces escogí un título más generalizado del tema, que terminó siendo algo por el estilo de la ciberseguridad en las empresas y en tu vida personal y por qué es importante en esta cuarentena. Recopilación de información. Para este trabajo en específico tuvimos que utilizar 15 referencias de diferentes sitios confiables. Tuvimos que usar 5 salidas de Google Académico, 5 de la biblioteca del CETIS y 5 más de páginas de internet que fueran de nuestra elección, o ya bien también podían ser de la biblioteca, pero tenían que cumplir con los requisitos de confiabilidad que se nos enseñaron en la materia de gestión de la información. Un pequeño impedimento para estas 15 referencias que tuvimos que obtener fue que no podíamos ir a la biblioteca personalmente, pues está ocurriendo todo esto de la cuarentena. Entonces me dificultó un poco más esa parte, pues estoy acostumbrado a que cuando estoy obteniendo información de libros los tengo físicamente frente a mí. Entonces fue una parte un poco más complicada y un poco más laboriosa, ¿no? Tener que encontrar los PDFs y leerlos en un monitor. Una vez encontradas las fuentes, tuvimos que obtener la información más importante de cada una de las mismas, además de algunas citas para el trabajo, siempre siguiendo las normas de Apple. Esto resultó un poco complicado por la dificultad del tema que elegí, y resultó bastante lectura para asegurarme de que supiera de lo que estaba hablando. Y como fue una parte muy generalizada sobre el tema y hablé de los diferentes puntos, pues la ciberseguridad es como una mezcla de muchas carreras. En sí es lo que termina siendo la ciberseguridad. Esto resultó bastante complicado, además de que no tenía experiencia con el formato de APA, entonces tuve que como aprender a usarlo muy rápido para poder encontrar la información relevante para mi monografía. Cosas que aprendí. Aprendí lo importante que es seguir las normas de citación correctas y lo importante que es tratar de no plagiar nada en nuestro trabajo para evitar cualquier tipo de plagio, ¿no? Además de qué tan fácil es cometer errores en las mismas. Pues son muy metódicas y son un poco delicadas, pues cualquier punto o coma que pongas en un lugar incorrecto, o si se te olvida ponerle la fecha, el nombre del autor, todo este tipo de cosas son muy importantes para la citación y que se dé un buen uso de la información que estamos obteniendo, ¿no? Aprendí el formato que se utiliza en la monografía, y las normas que requiere la misma, como los tamaños del desarrollo, de la introducción, qué tan importante es cada parte y qué función conlleva al momento de realizar la monografía. Así es como me veía cuando estaba haciendo monografía. Las dificultades que se presentaron. Mi opinión, este trabajo es uno bastante elaborado y que requiere alta concentración y tiempo. Pues eso no es nada sencillo hacer un trabajo de 15 cuartillas. La parte que más se me dificultó personalmente fue la recopilación de la información. Como ya lo había mencionado, el formato APA es algo con lo que no estaba familiarizado en lo absoluto, pues en mi prepa, de la manera en la que lo realizábamos, no era con formato APA, era más como que
conseguíamos los links de las cosas que estábamos utilizando, de dónde estábamos obteniendo la información, pero nunca llegamos a utilizar un formato tan complicado, por decirlo de esta manera, como el formato Apple. Además de aprender a citar en un formato del que estaba desconocido y tratar de encontrar información que cumpliera con los requisitos para una monografía, también fue un poco desafiante, pues regularmente utilizaba cualquier tipo de información, como ya lo estaba mencionando. No utilizaba Google académico para encontrar mi información, entonces también fue otra cosa que tuve que aprender a lo largo del curso. Al introducir todo ese tipo de reglas lo complicó a la hora de encontrar las cosas al principio, pero después me di cuenta de que no solamente se complica, sino que también te ayuda a encontrar información que sea más relevante y más confiable para tu proyecto. Conclusión. Esta materia me dejó bastantes cosas que continuaré utilizando a lo largo de mi carrera profesional, además de mi vida personal. A la hora de leer información en internet, específicamente sobre noticias o cualquier tipo de tema relevante o de importancia, o algún punto de vista, me veo revisando de dónde se obtuvo esta información y si es confiable, antes de poder llegar a cualquier tipo de conclusión basada en cualquier cosa que se lea en el internet. Eso sería todo por mi parte. Aquí está una lista de las referencias de las imágenes utilizadas y sería todo. Muchas gracias por su atención.